Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente a toda la audiencia del programa El Mundo Actual, tanto en el área metropolitana como en cualquier parte del mundo donde sintonizan este programa. Saludos especiales en Cristo Jesús. Déjeme compartir esta palabra. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. ¿Qué pasará con el pacto? Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. No obstante, dar las infinitas gracias porque estamos llegando este día 26 de noviembre a una celebración eminentemente importantísima en toda la Unión Americana, como es el Día de Acción de Gracia, Thanksgiving, Día de Acción de Gracia. Dios bendiga a todos los que van a tener esa oportunidad de dar gracias a Dios, ya que 260,000 familias en los Estados Unidos de América van a extrañar o van a llorar a un ser querido que se les fue en esta pandemia 2020. Aún así, con lo que sentirán esos sentimientos encontrados, esas múltiples de familia, que van a recordar esas 260,000 personas que se fueron. Aún con todo y eso, será un momento de reflexión y, por supuesto, para dar gracias a Dios. No solamente dar gracias a Dios por todo lo que pasó este año, inclusive porque estamos vivos, inclusive porque gracias a Dios que no sucedió los pronósticos temerarios que se tenían que podría pasar después de estas enardecidas elecciones históricas que acaban de pasar el 3 de noviembre en los Estados Unidos de América, donde habían temores profundos, en especial por la multitud de videos conspirativos que hablaban de levantamientos o de movimientos que podía desatar guerras civiles. Gracias a Dios, hasta el momento, y confiamos en Dios, esto no va a pasar. Por lo menos en estas elecciones confiamos en Dios que ya no va a pasar. Pero al darse la sorpresa de no darse la continuidad del gobierno actual en estas elecciones, nos enfocaremos en este momento en la profecía del gran pacto de la semana 70 de Daniel. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta del $1,000,000 ahora, sobre todo en la inmensa mayoría de la cristiandad, que estaba 100% seguro que se estaban dando pasos gigantes, lo cual es cierto, gigantes, hacia el cumplimiento de ese pacto profético de Daniel. No cabe duda que la administración del presidente Donald Trump es el personaje que más en la historia de los 72 años que lleva de existencia Israel, el que más se ha acercado al cumplimiento de ese pacto. Se hicieron pasos gigantes. Se presentó un pacto, el cual fue titulado el Pacto del Siglo. Ese pacto que comenzó a dar desde el 28 de enero de este 2020, comenzó a dar gigantescos frutos extraordinarios. De hecho, termina no solamente con un pacto bilateral con dos de los países árabes, propiamente árabes, no musulmanes, sino árabes, aunque es lógico que esa es la religión de ellos, pero árabes. Y aparte de eso, se allanó el camino para una multiplicidad de países árabes, de los 22 países árabes, que en 72 años se habían negado rotundamente siquiera a un acercamiento con Israel. De esas 22 naciones, solo 2 han tenido un pacto que, si bien es cierto, siempre ha sido frío, pero al menos ha habido un pacto, que ha sido el pacto con Egipto y el pacto con Jordania. A partir de ese momento, el resto o las 20 naciones restantes árabes
se habían negado rotunda y totalmente a tener cualquier acercamiento con sus hermanos en la sangre, como es los hijos de Jacob o Israel. Pero de momento el presidente Donald Trump empezó a hacer pasos gigantes y extraordinarios. Debemos de destacar sin lugar a duda el papel extraordinario que jugó su yerno, como es Jared Kushner. Para mí es el verdadero arquitecto de todo este éxito profundo y rotundo camino hacia ese pacto de la profecía. Todo estaba listo. Ya, de hecho, han quedado múltiples de países ya en etapa de acercamiento con Israel y en procesos de negociaciones para comenzar a allanar el camino para un proceso de paz que finalmente debe de finalizar con los 22 países árabes y al final, en el toque final, el pueblo palestino. Ante todo esto, las perspectivas escatológicas era que definitivamente, si el presidente Donald Trump ganaba este segundo mandato, ineludiblemente ese pacto estaría eminentemente próximo como un lapso máximo de 3 años para que se finiquitara en su totalidad ese pacto. Pero sorpresivamente en este momento se ha dado un cambio de gobierno. Hay múltiples especulaciones acerca del nuevo gobierno, el nuevo presidente electo Joe Biden, si va a ser amigo o no va a ser amigo de Israel. Lo primero que hay que destacar es que durante 20 y resto de años, el nuevo presidente ha sido, eso lo reconoce y lo ha reconocido públicamente el gobierno de Israel, un abierto amigo del pueblo de Israel. Así es que en esa parte Israel no está tan asustado por el cambio de gobierno, sino que sabe que tiene a un nuevo presidente que ha sido amigo por 20 años consecutivos. Eso le da un pequeño respiro. Por el otro lado, sin lugar a duda, en el primer año, por lo menos primer año, algunos dicen, por las cosas calientes que se van a poner este 2021, podría ser los primeros 6 meses. Digamos, hipotéticamente hablando, que el primer año posiblemente el presidente electo no le dé tanta importancia a la continuidad de ese pacto, de ese camino que ha dejado allanado la administración del presidente Donald Trump. Si eso es así, entonces quiere decir, y esa es la esperanza que está poniendo el pueblo, el gobierno de Israel, junto con los gobiernos árabes, de que en algún momento vuelva a reactivar con pasos contundentes hacia ese proceso de ese pacto. Debe de aclararse, muy importante en todo esto, que claro, existen ciertas dudas, porque la mayor parte del equipo que ha formado, que acompañará al presidente Joe Biden, son personas que trabajaron en el gobierno de Barack Obama y que los recuerdos que hay dentro del pueblo de Israel es que el gobierno de Barack Obama no fue muy afines a el pueblo de Israel y que más bien fue más afines hacia los palestinos. De manera que ahí todavía existe un poco la preocupación en cuanto a qué es el proceso, cuál es el futuro hacia ese paso que ya quedó, que ya está avanzado en estos momentos. Habrá múltiples de razones y por eso quiero, lo que a continuación estoy hablando con ustedes en este primer mensaje después de las elecciones en relación a ese pacto, es todo hipotético. Es decir, es pura hipótesis. Puede que así sea, puede que nos equivoquemos. En primer lugar, quiero aclarar que en este nombramiento de este nuevo gabinete, el presidente electo ha hecho 2 nombramientos que le traen un poco de tranquilidad al pueblo de Israel. Uno, sin lugar a duda, es el nombramiento del nuevo secretario de Estado, como es Antony Blinken. Antony Blinken, para sorpresa de todo y para sorpresa de los mismos cristianos,
es de origen judío. Su padrastro es uno de los que vino huyendo definitivamente del Holocausto. Es un judío de origen de la ex Unión Soviética. O sea, su padre vinieron huyendo del comunismo. De manera que este personaje que hoy será el nuevo secretario de Estado no solamente es de origen judío, sino que en sus 20 años que ha estado fiel a la par del nuevo presidente electo, ha sido su mano derecha del presidente en 20 años, dice la historia. Es el hombre de máxima confianza en este momento de todo el gabinete del nuevo presidente Joe Biden. Este es el nuevo secretario de Estado. Es amigo íntimo de Israel, no solo por sus orígenes sanguíneos, sino que inclusive, dice la historia que se conoce en ese momento de él, es que él inclusive cuando fue subsecretario de Seguridad Nacional en el gobierno de Barack Obama, tuvo muchas contradicciones con Barack Obama por la posición de Barack Obama en el Medio Oriente, en el cual afectaba a Israel. Él siempre fue uno de los que se le opuso a Barack Obama, y eso lo sabe todo el pueblo de Israel. De ahí que en este momento en Israel al menos sienten esa confianza que el nuevo secretario de Estado no solamente es de origen judío, sino que también es pro-Israel. Pero también está la preocupación, porque el nuevo gobierno de Joe Biden es partidario de negociación con los iraníes en el pacto nuclear. El problema es que Israel, igual que el resto de sus hermanos árabes, no confían en los iraníes por la trayectoria histórica de ser un régimen eminentemente traidor, un régimen que no da crédito a ninguna posición más que a sus líderes religiosos, porque es gobernado por un sistema islámico ultra radical. De ahí que el resto de los países árabes no confían en que se reactive la negociación nuclear con Irán y se le dé ciertas libertades de enriquecimiento, como que se le quiten todas las sanciones. Y eso preocupa definitivamente no solamente a Israel, sino que por supuesto preocupa a los países árabes, conociendo que Irán es un país que alimenta y fomenta a los grupos terroristas en todo el área del Medio Oriente, los que tienen el temor, por ejemplo, Arabia Saudita, que al consolidarse más poderosamente económicamente Irán, es decir, que si el presidente electo le levanta las sanciones, entonces ellos tendrán suficiente dinero para seguir financiando a grupos terroristas que estén luchando contra los países hermanos de Arabia Saudita como Yemen, y que ponga en peligro la estabilidad como lo estuvo exactamente en la época de Barack Obama. Israel tiene temor de que los iraníes se alimenten engañando al nuevo gobierno y sorpresivamente, junto con los sirios, den una sorpresa cerca de la frontera de Israel y desaten el mismo infierno en el Medio Oriente, lo que nosotros conoceríamos como la guerra de Gog y Magog. Esas son las preocupaciones que hay por el otro lado en Israel y los árabes en cuanto a esto. Por el otro lado, mientras se está hablando de este nuevo gobierno, hay una segunda persona que le trae también al pueblo de Israel bastante confianza en este gobierno. Y es que, aparte de Anthony Blinken, que ha sido nominado como el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos de América, es la designación de Haynes, que esta dama que se convertirá en la primera directora de los servicios de inteligencia más grandes del planeta Tierra, como en los Estados Unidos de América. Es la designada para ser la directora de la CIA. Es la primera vez, pero a la vez la inmensa mayoría o los cristianos no saben que se trata de una dama también de origen judío, lo que le viene a dar
bastante confianza al pueblo de Israel, porque por primera vez se va a tener una directora de origen judío que, por supuesto, por sus nexos sanguíneos, va a tener cierta simpatía profunda por el pueblo de las descendencias de sus padres. Esas dos personalidades que están diciendo los expertos hoy en día, y que en algunos momentos lo dije a lo largo de todo este 20 años, están diciendo que es el regalo que el nuevo presidente electo ha dado al pueblo de Israel, dado que la comunidad judía de Estados Unidos dio su respaldo total, casi fuertísimo, a esta nueva administración. De ahí entonces que él nombra a este secretario, que va a ser de origen judío, como es Antony Blinken, y a esta directora de la CIA, que es también de origen judío. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Estas dos personalidades, más la amistad que ha tenido el nuevo presidente electo con Israel en los últimos 20 años, ¿hará posible que en los próximos 3 años active o finiquite, porque ya el proceso comenzó, finiquite finalmente ese proceso de paz que inició este 2020, para ser exacto el 28 de enero de este 2020, el presidente Donald Trump? Es probable que en el lapso de 3 años se llegue totalmente y finalmente a una consumación de ese pacto, o tendríamos que esperar el fin de estos 4 años, que es lo que prevén los expertos, que a este gobierno se le va a dar únicamente 4 años como el de Donald Trump, y que tengamos de regreso, tal vez no el presidente Donald Trump por su edad, pero los expertos están barajando hipotéticamente a dos personalidades que podrían venir para buscar el mandato y con ello ir rumbo directo en 4 años hacia ese pacto final. Estamos hablando del secretario Mike Pompeo, quien en las últimas semanas ha dedicado total tiempo al Medio Oriente. De hecho, se han reunido con Arabia Saudita y logró en estos últimos días que le quedan como secretario de Estado hacer que Arabia Saudita esté haciendo declaraciones eminentemente importantes. Por ejemplo, el gobierno de Arabia Saudita ha dicho, después de 72 años, que consideró a sus hermanos, los descendientes del padre Jacob, a sus hermanos israelíes como los enemigos del Medio Oriente. Es de gran sorpresa en estos últimos días, en esas visitas históricas del secretario Mike Pompeo, escuchar decir a Arabia Saudita que ellos no consideran a Israel como su enemigo, sino bien consideran a Irán como el enemigo número 1 en el Medio Oriente. Esa declaración tiene connotaciones proféticas con Daniel capítulo 38 y Daniel capítulo 9. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay que olvidar que es efectivamente Irán junto con los países ultra del norte, es decir, Rusia, posiblemente Turquía, los que van a ser los que van a provocar esa guerra de Gog y Magog, que no hay que confundirla con la guerra de Armagedón. Es muy importante hacer una visualización de estos próximos 4 años también, y es que no hay que olvidar que el gobierno de Obama y por ende el actual presidente electo no fueron ni tienen una buena armonía con el gobierno de Rusia. Y eso podría hacer que Rusia en estos próximos 4 años se active en venganza otra vez y active o atice todo el espíritu de guerra en esa parte del norte de Israel. De manera que se prevé uno y lo otro. Por el otro lado, es muy importante aclarar también otra declaración que salió del gobierno de Arabia Saudita y que tiene profundas connotaciones proféticas. Y una de ellas es, recordemos
en uno de los temas que yo hablé sobre pasos de conquista. En mi canal de YouTube está ese tema, pasos de conquista. Estoy diciendo que si bien es cierto, el presidente Donald Trump está dando pasos gigantes para ese pacto y que posiblemente irá allanando el camino con otros países árabes que van en camino para completar en un tiempo las 22 naciones árabes en ese pacto y finalmente los palestinos. Pero en ese tema, pasos de conquista, dejé claro que el país número uno para lograr ese pacto finalmente profético van a ser solamente dos. Uno que es el papá, o digamos más bien el hermano mayor de todos los países árabes. Esos 21 países árabes restantes tienen absoluto respeto y prácticamente hacen lo que estos le diga ese hermano mayor. Estoy hablando de Arabia Saudita, el grande, el gigante de los 22 países árabes. Si el país de Arabia Saudita termina finalmente haciendo o firmando el pacto de paz con Israel, en su totalidad, el resto de los países hará ese pacto. Y finalmente quedará el último eslabón, el último, que va a ser como la piedra en el zapato, los palestinos. Todos los árabes obligarán a los palestinos. Y finalmente a los palestinos no les quedará más remedio que ser parte de ese pacto. La pregunta del $1.000.000 entonces es, ¿qué pasará estos próximos 3 años? ¿Será la administración actual los que finiquitarán ese pacto? ¿Será el nuevo secretario de Estado de origen judío, junto con la directora de la CIA, Servicio de Inteligencia Americano, los que mejor van a jugar para ayudar a finiquitar ese pacto? De una cosa sí es muy clara en este momento, y es que el primer ministro Benjamín Netanyahu es definitivamente amigo del actual nuevo presidente y íntimo amigo del secretario de Estado también. La pregunta es si esto se encamina y si en febrero, cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu, febrero 2021, sale ileso de esa convocatoria de la justicia, y si por A por B también ya para esos meses se da a conocer la propuesta que esta semana se ha hecho de que el primer ministro Benjamín Netanyahu sea promovido a el Premio Nobel de la Paz. Sería el primer israelí en esta cuestión de política del pacto, porque no olvidemos que múltiples de israelíes han ganado esos premios Nobel, pero por medicina, por cuestiones científicas, pero sería el primer israelí en que gane el famoso pacto por el proceso de paz del Medio Oriente. Si eso se diera, entonces este gobierno ayudaría, impulsaría de una forma sorprendente. Y si sale ileso, y por eso estamos hablando, y dijimos al comienzo hipotéticamente, ileso el primer ministro Benjamín Netanyahu de este juicio en febrero, y logra concretar ese pacto con Arabia Saudita, si eso se da, entonces no solamente el nuevo presidente empujaría con toda su fuerza a finiquitar los pasos que ya ha dado Donald Trump, sino que Benjamín Netanyahu se convertiría en el judío histórico que logró contra toda tormenta convertirse en el hombre de la profecía de Daniel. ¿Podría de verdad ocurrir esto? El tiempo nos va a decir. Lo que sí es seguro es que este pacto, momentáneamente podríamos decir, no se ha estancado, no se ha paralizado, simplemente se ha detenido un momento
en el mapa profético. Hay temas profundos que yo voy a preparar para el miércoles después del 20 de enero. Lo que viene para la iglesia, momentos difíciles, no de persecución para la iglesia, sino más bien de enfriamiento profundo, que en este momento ya lo estamos observando en la iglesia. De manera que la pregunta entonces es, ¿qué pasará? Yo diría los próximos 3 años, si este pacto que comenzó con creces en este 2020 por medio de la administración del presidente Donald Trump se concretará en los próximos 3 años, o sencillamente se dejará para que, si es que llega a ser Mike Pompeo junto con Jared Kushner los próximos candidatos a la presidencia, se dejará para que finalmente sean ellos los que iniciaron este proceso. El tiempo nos dirá. Solo una cosa sí puedo decir, que mientras estamos observando todos estos pasos y esta desolación y esta pandemia y lo que se aproxima para el 2021, de una cosa sí estamos absolutamente seguros. Nosotros los cristianos no esperamos el pacto de Daniel. Nosotros los cristianos esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Debemos de tener claro, porque eso nos lo dijeron una vez los grandes teólogos que ya están con el Señor. Los cristianos no estamos esperando el pacto. Los cristianos esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Por todas las cosas profundas que estamos viendo, que estamos siendo testigos, este 2020, 260,000 almas solo en Estados Unidos, 1.400.000 almas casi ya en este momento en el mundo. Otra cantidad grande se espera que podría venir el 2021. Con todas estas cosas, no cabe duda que lo que más nos debe de interesar a los evangélicos no es esperar las señales de un pacto. Por supuesto, si estamos aquí, vamos a estar a la expectativa. Pero nuestro énfasis debe de ser el eminente arrebatamiento de la iglesia. Que en este día de acción de gracia tenga tiempo para dar gracias al eterno Dios Todopoderoso. 1, por lo que ha hecho con el pueblo de Israel. 2, por lo que ha pasado con nuestras propias vidas. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me bendiga grandemente. Y oremos por ese proceso de paz. Shalom.